¿sí? Ya. Bueno, sí. Bien. Lamentablemente la primera parte no se grabó, pero bueno, la voy a grabar por otro lado y la subo igual. Sí, no sé, ¿tienen Yo alguna? quería Sí, dale. preguntar una cosa muy, muy básica de logística. Ya. ¿Cuál es la duración de cada uno de estos encuentros y cuál es la duración total? ¿Cuántos encuentros tiene previsto ser este ciclo y con qué frecuencia? Yo es que A ver, aterrizo aquí como paracaidista en la sabana. bueno, bueno, a ver, está previsto, si bien va a continuar el tema porque es bastante extenso y de acuerdo a la profundización que cada uno quiere darle a las cartas, en principio son 13 semanas, ¿no? ¿Sí? Incluyendo el de hoy día, o sea, hoy y 12 más, ¿sí? Donde veremos todo el tema de las cartas, básicamente, si bien para el tema de las cartas es un tema muy extenso y de mucha profundización, porque tiene que ver con aspectos simbólicos, ¿sí? Y el aspecto simbólico no tiene una definición exacta, ¿no? Es como bastante amplio. Uno podría ir ampliando, ir teniendo un mayor conocimiento. De hecho, les podría decir que uno sigue aprendiendo todos los días sobre las cartas, ¿no? Yo sigo aprendiendo luego de tantos años con el tema. Entonces, no tiene una finalización. Primero, en principio, sí son 12 sábados donde vamos a ver todos los aspectos previos, ¿sí? Ok. Eso. Y luego los que quieran pueden ir continuando, como continuamos con los procesos desde el... Empezamos por internet en el 2020, sí, 2020, y estamos ya 2 años y seguimos, ¿no? Entonces podríamos seguir, quienes quieran seguir, pueden seguir en el proceso y ir profundizando, ¿no? Eso ya es otro tema, pero en principio son 12 donde veríamos todo el tema de las cartas en 12 reuniones, ¿sí? Sí. ¿Y cuánto tiempo por reunión? 2 horas por reunión, 2 horas. 2 horas, Bueno, ¿sí? dudo que pueda venir a todas seguidas, pero si viniera Bueno, de manera igual, discontinua, claro, podría igual ser. va a quedar grabado, ¿no? Igual va a Ah, quedar grabado genial. y podrían irlo viendo, ¿no? Sí, Buenísimo, pues. Muchas eso. gracias. Y muchas gracias por hacer este seminario. Bueno, Hola, buenos días. buenos Una pregunta. días. Sí, si alguien más está interesado pero no hizo la inscripción, ¿todavía se puede inscribir o Sí, sí, por lo sí. que queda Por grabado? favor, coloquen en el chat el nombre, su correo electrónico, el teléfono. Sí, por favor, coloquen el teléfono completo, ¿no? Incluyendo el código de país y eso, ¿no? Ponen más el número, todo el número completo, ¿sí? Y también el país para saber, ¿no? ¿Sí? Eso fue un dato que me faltó en la inscripción, poner el país para saber en qué país están y de acuerdo a eso también ver el tema de los encuentros y los horarios. Eso. Entonces, bueno, estos encuentros son totalmente abiertos, está abierto para todo tipo de personas, sea que sepan sobre el tema o no, no importaría, ¿sí? Porque la idea es justamente empezar desde cero y a todos nos va a servir igual eh, ir profundizando en algunos temas y hacer una nivelación, ¿sí? Entonces, eso sería, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay muchas preguntas. ¿O está todo muy entendido? Buen día o buenas Buen tardes, día. depende del país. Mi nombre es Jacqueline Tager, soy de Capital, Argentina. Yo estoy haciendo la disciplina material todos los domingos. Nos encontramos a las 11 y termina más o menos a la 1. Hoy, como no hubo mucha gente, me pude entrar justo a las 12 de nuestro país. Ya. Ahora mencionaste sábado cuando hablaste los encuentros. No, me Es equivoqué. domingo. Domingo, me Ok. equivoqué. Es que tenemos el otro encuentro, los otros encuentros los días sábados. No, Ok. domingo.
los El domingos. tema, ya te digo, que nosotros estamos entre las 11, casi la 1, cuando nos reunimos. Pero bueno, Ya. veré cómo me acomodo para salir un poquito antes de material y entrar puntual aquí. Bueno, Y no lo tenés que ver grabado. Y claro, sí, también podría ser, no es lo mismo. claro. Claro, aunque no es lo mismo, yo les diría que no es lo mismo. Hay mucha gente que trató de seguir los encuentros grabados y además que a veces se pierde, ¿no? Y no es lo mismo estar directamente y preguntándolo a aquella inquietud que se tiene, ¿no? De hecho, no es lo mismo, pero se puede cuando uno no puede algún domingo, no se puede mirar los videos, ¿no? Pero yo sí les recomendaría que entren y que participen porque ahí es cuando realmente uno aprende. Sí, muchas veces uno de oyente aprende un poco, pero hay cosas que en la práctica es donde se aprende justamente, ¿no? Porque este es un taller experiencial, o sea, la idea es también trabajar con el tema, ¿no? Y entrar a prácticas, ¿sí? Eso. Bueno, estamos, no sé si hay otra pregunta, otra inquietud para empezar con el tema de la estructura de las cartas. Me parece que hay mensajes en el chat. No sé si alguien podría leerlo porque no estoy en el celular y es un poco complicado ese tema. Si pueden leer. Bueno, por aquí preguntan dónde se podrán ver las grabaciones. A ver, los voy a subir por un lado al Facebook y también a YouTube. Ahora vamos a empezar a grabar y subirlos en YouTube. Voy a grabarlo y luego a subirlo. No va a ser de transmisión directa por ahora, ¿no? Más bien va a ser al menos por ahora. Voy a subirlo al Facebook y a YouTube. Y Vale. ahí les pasaré el enlace voy a formar un grupo de WhatsApp. La idea sería que, por favor, eso les pido sí a todos, que por favor en el grupo de WhatsApp nos remitamos específicamente a los temas que estamos estudiando, ¿no? Porque sabemos que estamos en muchos grupos, ¿sí? Y hay mucha información que se circula en diferentes lados. Entonces, no quisiera que el grupo sea de todo el tiempo de mensajes, sino específicamente para cosas muy puntuales con respecto al tema de las cartas, ¿sí? Y no les saturemos, no saturemos a los teléfonos de amigos, porque de hecho mi teléfono está saturado de tantos grupos y tantos mensajes. Entonces, específicamente para algo, qué sé yo, por ejemplo, el video, subir el video que se va para que puedan verlo, cosas específicas o preguntas, consultas o algún comentario sobre el tema específico de lo que estamos tratando, ¿sí? Eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Marcelita, yo quería también acotar el hecho muy valioso de tu parte, aparte de tu generosidad de poder estar día a día con nosotros en nuestras lecturas y ir aprendiendo y avanzando en las múltiples posibilidades que tiene justamente por la simbología y la fuerte carga interpretativa que tienen las cartas T. Pero algo también que quiero resaltar, porque estoy como recomenzando nuevamente, es como un viaje a través de esta simbología, un viaje interno, un viaje externo inclusive. Y recomenzar este viaje para mí también es significativo, ¿no? Algo que yo valoro también es el hecho de que tú das la libertad de interpretación de acuerdo a aquello que vamos desarrollando personalmente. Entonces, por ejemplo, a nivel personal, a mí me gusta hacer la lectura en base a la astrología, el significado planetario y eso para mí ha sido muy, muy certero, muy de aproximación hacia el ser interior y el trabajo interior. Entonces, también creo que es importante acotar cómo hay un espacio donde cada uno puede desarrollar sus propias formas de interpretación y de expansión con respecto a las cartas.
Sí, en ese punto me parece que es importante entender que todo depende de cada uno y de aquello que resuene en uno, ¿no? Sí. Por ejemplo, digamos, en cada carta hay diferente simbología, que hay diferentes representaciones, tanto míticas y simbólicas, ¿no? Entonces, en esos mitos hay cosas que resuenan en uno y cosas que no resuenan. Aquello que no resuena, no podemos forzarlo a que trate de encajar en lo que estoy revisando, ¿no? Tiene que ver con uno y con la vivencia interna de cada uno. Eso es importante ver que justamente aquello que resuena en uno es lo valioso, ¿sí? Yo quisiera expresar mi agradecimiento por este taller y además mi agradecimiento por el grupo de WhatsApp, porque yo no tengo ninguna red social, no entro a Facebook ni a Twitter, nada de eso. Entonces agradezco que haya la posibilidad de entrar a través del WhatsApp. Y muchas gracias, Marcelo, por eso. Bueno, muchas gracias a todos. Hola. ¿Te vaya a resfriar, hombre? Bueno, entonces continuamos, ¿no? Parece que no hay ninguna otra. Me esperan un segundito, voy a ver las cartas para indicarles. Bueno, en cuanto al tema de las cartas, tenemos básicamente 3 versiones de las cartas, ¿no? La versión más antigua, que por ahí alguien no sé si la tiene, ¿sí? La versión más antigua de las cartas. Existe la versión que salió luego, que fue una... que es en base a las antiguas, ¿no? No tiene ninguna modificación en cuanto a la... Hay algunas cositas que, por ejemplo, digamos, no sé dónde está la cámara, no me veo. Un momentito para ver si me veo por aquí. Eso. Entonces, por ejemplo, tenemos este tipo de cartas donde el símbolo en el anterior eran amarillas. Esta es tierra, ¿no? Luego vamos a ver la estructura, vamos a estudiar un poquito más. Pero en cuanto al... Son iguales a las primeras cartas que surgieron. Los dibujitos, si se fijan, son iguales. Lo que está un poco diferente son algunos colores en algunos casos. En este caso es tierra y está de color café en esta. En las antiguas estaban amarillas. Yo las puse cafés porque, o marrón, como le llamen, debido a que el amarillo se perdía un poco, no se podía distinguir mucho, ¿no? Entonces le puse. En realidad no hay una modificación de las cartas primeras, ¿no? Por ejemplo, este es igual, la simbología es la misma, ¿sí? Exactamente lo mismo. El color también, por ejemplo, en el agua también es igual, es verde igual. Existen las antiguas, existen estas, que los dibujos y los gráficos son los mismos que los antiguos, ¿sí? Y hay otra versión, la última que sacó Daniel, justamente que la sacó nuevamente. No sé si alguien tiene por ahí que podría indicar, ¿sí? Esa, que está Francisco, la tiene, ¿no? Esa es la última que sacó y que yo podría pasarles, quienes no tengan carta, les puedo pasar en PDF para que las impriman, esa versión, ¿sí? Para que las impriman y tengan las cartas. Entonces yo les subo en el grupo que vamos a armar de WhatsApp y subo las cartas, ¿no? Para que quienes no las tengan, ¿sí? Las pueden imprimir y luego las recortan, le pueden emplasticar. Hay gente que ha hecho así, ¿no? Las imprimen y las emplastican. Esas que tiene Francisco, esas las sacó la editorial el León Alado, ¿no? Sí, y hizo unas pocas impresiones de ese. Y hay estas que otros los tienen, que son estas que, sí. Entonces, eso. Bueno, en cuanto a la estructura de las cartas, tenemos
digamos, dos grandes grupos de las cartas, ¿sí? Dos grandes grupos. Lo que se denominan los arcanos mayores, ¿sí? Y cuando hablamos de arcanos, esperen un ratito, les voy a indicar los arcanos mayores y los arcanos menores, ¿sí? El grupo de los arcanos mayores constituyen a 22 cartas, ¿sí? Las 22 cartas están agrupadas en dos grupos, ¿sí? Entonces tenemos estas cartas que corresponden a los arcanos mayores, ¿no? Que es de la 1 a la 22. Son los arcanos mayores, estas cartas. Quienes tengan les pueden separar para que les vayan viendo, ¿sí? Que están constituidas este primer grupo por dos subgrupos, digamos, ¿no? Que serían los individuos, que corresponden a las 10 primeras cartas, la carta de la 1 a la 10, que constituyen los estados dentro de las moradas del árbol, los estados internos, ¿no? Son 10 individuos, las 10 primeras cartas, ¿sí? Aquí está un poco desordenado, aquí está la carta 3. Este dibujo es un poco diferente a la carta que nos enseñó Francisco y que también era propiamente la original. Daniel cuenta que ilustró estas cartas porque Daniel lo que hizo fue el que dibujó las cartas, el que hizo los dibujos de las cartas. Ese es el aporte de Daniel Zimmerman. Bueno, entonces, por ejemplo, si ven, es diferente. Francisco, por ahí le encuentras la carta 5, si ven, es un tanto diferente, ¿no? Sí, un tanto diferente. En todo caso es un felino, ¿no? Es un felino que representa la motricidad, ¿no? Un felino podría ser un guepardo, podría ser una pantera, como decía, también hablaba Daniel, ¿sí? O cualquier felino, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos unas ciertas diferencias, un tantito esta es como la versión inicial de los dibujos, de las ilustraciones. Parece que contaba Daniel que cuando Daniel la ilustró, se la llevó a Chile, y en Chile le hicieron algunas modificaciones. Entonces le pintaron, por ejemplo, al felino, le pintaron, y algunos hasta lo ven como un perro, pero bueno, es un felino, ¿no? Pero no hay mayores diferencias. La carta 2 también tiene un poco de diferencia, ¿sí? La carta 2 también aquí tiene unas telas de arañas que le habían incluido, ¿sí? Y esa es la última versión que está enseñando Francisco, ¿no? Y me parece que en una de las cartas, también en unas cartas de las de proceso, que son las cartas de la 11 a la 22, que corresponden a las cartas de proceso. Bueno, todas las cartas de los arcanos mayores está dividida en 3 planos, ¿sí? De los individuos que son de la 1 a la 10, ¿sí? Está el plano cósmico, que está representado por diversos planetas, incluyendo el Sol y la Luna, ¿sí? O sea, está el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, ¿sí? Les voy a pasar, por cierto, les voy a pasar luego como una especie de manual de las cartas para que lo vean, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos 3 planos. El plano cósmico, que corresponde a un planeta. El plano psíquico, que corresponde a un centro de energía o una parte o subparte, ¿sí? Y el plano material. Entonces el plano cósmico, psíquico y material. Estos 3 planos constituyen a la carta, a la morfología de la carta.
Es el planeta, ¿no? Por ejemplo, esta es la luna, ¿no? Es la luna, ¿sí? Va la imagen. Que representa a Diana, a la cazadora, a la diosa, ¿sí? Diana o Artemisa, ¿sí? Pero ya Es la protectora de la vida, curiosamente, ¿no? Estoy buscando. ¿Podrían silenciar el micrófono, por favor, para... Ya. Sí, estamos, entonces cada carta tiene, ya vamos a estudiar cada una de las cartas, así es que por ahora la idea es que se entienda que tenemos un plano cósmico, un plano psíquico y un plano material. ¿Sí? Y que el plano cósmico influye sobre el psíquico e influye sobre el material. La influencia es una influencia, digamos, simbólica, como dice el negro cuando se habla de los dioses, se habla de una gran verdad. Cuando ¿cómo es lo que dice exactamente? Cuando se lo coloca fuera de la mente, se erró, se mintió, dice la mirada interna, ¿no? Entonces esa es la idea. Hay que tomar en cuenta que las cartas están enmarcadas dentro del siloísmo, ¿no? Entonces hay que verlo desde ese marco de referencia, ¿sí? Uno puede apoyarse de otros escritos, pero siempre tomando en cuenta ese aspecto, ¿no? Donde está enmarcado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Lo que para cada uno pueda representar Diana o la luna o lo que sea, ya eso es una cosa de la vivencia de cada uno, ¿no? ¿Sí? Porque está representando también la feminidad, por ejemplo, esta carta, ¿no? Entonces hay diversos aspectos y la feminidad representa muchas cosas, ¿sí? Bueno, eso con respecto a las cartas de la 1 a la 10 que corresponden a las diferentes moradas del árbol. La carta 1 es generación, la carta 2 es regresión, la carta 3 es selección, la carta 4, bueno, y así están todas las cartas que ya vamos a ir revisando, ¿no? Por lo pronto me parece que es importante que entendamos eso y que podamos ver las cartas y ver la simbología, ¿no? ¿Sí? Eso. ¿Hasta acá alguna pregunta? El segundo manojo de cartas son 12, Marcelo, ¿cierto? Sí, 12. Son las cartas de proceso. Ajá. Proceso. De proceso. Sí, Eso una vamos. pregunta. Sí. Cuando te refieres al plano material, ¿es como algo alquímico, como los elementos? Justamente, tiene que ver con los elementos de la alquimia, ¿no? Okay. Sí. Si se dan cuenta, también aquí está representado lo compositivo, que serían las condiciones como materiales, lo relacional, que también está relacionado con lo humano, ¿sí? Y lo procesal, que es con lo cósmico, ¿no? En todas las cartas tenemos el tema representado, el tema también de lo compositivo, lo relacional, lo procesal, ¿sí? La materia, la psiquis y el cosmos, ¿no? De las cartas de la 11 a la 22, ¿sí? De la 11 a la 22 están representados los diferentes momentos del proceso, ¿sí? Entonces, tienes también 3 planos. Asimismo es cósmico, que está representado por la disciplina mental, el plano psíquico, que representa la disciplina energética, y el plano material, que representa la disciplina material, ¿no? Igual, ¿sí? Entonces, están representados los 3 momentos, las 3 disciplinas, ¿sí? Y 3 aspectos también del proceso. Porque podría verse dentro de la disciplina, pero también podemos verlo dentro de todo un proceso. Por ejemplo, esta es la carta que es condición, ¿sí? Y todo proceso empieza desde una condición, desde una situación. Todo proceso empieza aquí, en condición. Todo proceso va pasando por los diferentes pasos, por los 12 pasos del proceso. Condición, fusión, división, disolución, activación y así, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada uno de los pasos tiene una representación que ya vamos a ir revisando.
La carta en sí misma es morfológica, ¿verdad? Sí, y claro, toda la carta representa, como dice Daniel, representa la morfología. En realidad eso también está dado porque cuando se hicieron las cartas todavía no existía la disciplina morfológica, ¿no? Pero toda la carta en sí es morfológica. O sea, sí, toda la carta en sí es morfología. Algo aquí específico con respecto al plano cósmico o la disciplina mental. Está retratado en esta, por ejemplo, fíjense en todas las primeras 4 cartas, o sea, de la 11, 12, 13 y 14, ¿sí? Tienen un circulito en este lado, ¿no? ¿Sí? Que representa la primera cuaterna. Y aquí es el primer paso, porque este es el primer paso de la primera cuaterna. La siguiente carta, fíjense en que es dado aquí la primera cuaterna, el segundo paso. La siguiente sería la primera cuaterna. No sé si se alcanza a ver. La primera cuaterna, el tercer paso, y la otra, la primera cuaterna, el cuarto paso. Y así son de todas las de proceso, ¿no? Van indicando el momento de proceso. La carta te va indicando. Va ubicándose una bolita y un cuadradito indicando los diferentes momentos del proceso, ¿sí? Bueno, eso con respecto a los arcanos mayores, ¿sí? Arcano. Menores. Sí, arcano significa como un secreto guardado, ¿sí? Pero ese secreto guardado se lo puede descubrir en el interior de cada ser humano. Y esa es la idea, ¿sí? Para ello se necesita una cierta condición interna y un modo de ver las cartas. Las cartas no funcionan tanto por vía abstractiva. Bueno, digamos que en un primer momento hay una vía asociativa y luego la vía abstractiva. La vía asociativa es una vía de relación, ¿sí? Es donde tenemos justamente que vamos asociando las cosas, ¿no? Por eso es asociativa, ¿sí? Y asociamos por contigüidad, por contraste o por similitud, ¿no? Similitud, contigüidad o contraste. Entonces, es una vía mucho más cercana a un estado de semisueño activo, muy similar al tema de los sueños o muy similar al tema que trabajamos en transferencia. Entonces, cuando hacemos el juego de preguntas y respuestas, la idea es ir por ahí, ¿sí? Por esa vía abstractiva, por esa vía asociativa. Luego, cuando hacemos la interpretación ya de la lectura, lo hacemos por vía abstractiva, ¿no? No nos quedamos en esa parte simbólica, sino vamos ya a una respuesta a lo que necesitamos en el día a día, ¿sí? Por eso es justamente el texto de poética menor, porque la poesía es la que nos acerca a esos estados, ¿sí? Y la idea sería estar en esa sintonía, muy cercana al tema del poema, de la poesía, para hacer una lectura de las cartas desde el juego de las cartas. Ahora, cuando uno hace un análisis más con el método, ya es otra cosa. Uno puede colocar directamente la carta que representa un momento de proceso, el individuo al cual puede asociar la situación en la que se encuentra y hacer otro tipo de lectura ya por vía más abstractiva, ¿sí? Usando en las cartas, el método dentro de las cartas, que es algo de lo cual también se propone, ¿no? Eso. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta. Me gustaría a mí poder interactuar, porque en la interacción también ahí van surgiendo cosas, más que una exposición extensa, ¿no? No, todavía no, pero ya van a ir llegando las preguntas. Bueno, bueno, muy bien. Estamos hasta ahí.
Sí. Francisco, ¿quieres decir algo? Sí, me surge algo. Tú dijiste que son las 2 vías necesarias como para una lectura. Entonces, ¿cuál sería ese primer momento donde uno recurre a la vía asociativa? ¿Y cuál sería el segundo momento en que recurre A ver, a la cuando vía uno, cuando tienes la carta y tienes la pregunta, ¿no es cierto? Porque primero partimos de una pregunta, que ya vamos a ver el tema de la pregunta y todo eso vamos a ir viendo ¿sí? Cuando tú ya tienes la pregunta y haces la pregunta, ¿sí? La carta, comienzas a leer la carta. Entonces, la carta tiene diferentes planos. En el plano cósmico ¿sí? Tienes a un planeta, entonces tienes toda una cuestión mítica. Entonces, metes en el mito. Comienzas a una pregunta que estás haciendo, ¿sí? Tienes también el plano psíquico que tiene que ver con algo. Por ejemplo, claro, corresponde al centro intelectual superior, ¿no? Esta carta que es generación. Entonces también vas asociando, siempre y cuando te resuene, como les decía que es importante que resuene, porque si no resuena, no tratemos de forzar algo que no va, ¿sí? Es como cuando uno lee los mitos, a veces los mitos resuenan en uno y a veces no. O los poemas, a veces un poema resuena en uno y otras veces no. Uno siente el poema o no lo siente, ¿sí? Así es, porque es por esa vía, ¿no? Cuando uno lee un poema y uno le conecta algo al poema, es por vía asociativa, no es tanto desde la intelectualidad, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno lee y dice, no sé, un poema. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Exacto. Distante y dolorosa como si hubieses muerto. Bueno, fíjese que todo esto, si le vamos analizando de manera racional, Claro. las expresiones pierden su sentido, ¿no? Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Pero siempre y cuando resuenen, les digo, si no, como un poema. A veces uno lee un poema y a uno le gusta unos autores y otros no. ¿Sí? Entonces esa es la idea. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Estamos? Bueno. Y luego de que tienes eso, luego sí ya, cuando quieres ya dar una respuesta, propiamente ya entra la racionalidad y das respuesta a tu pregunta, ¿no? Sí. Eso. Lo interesante en ese sentido de las cartas, de hacer la pregunta con las cartas y responder con las cartas, es que primero uno tiene un modo habitual de responder a sus preguntas, un camino como ya conocido, ¿sí? Cuando uno, por medio de las cartas y por medio de la vía asociativa, se da otro tipo de respuesta, ¿sí? Que uno normalmente no lo ve, porque la respuesta está en uno. Eso. No sé, por ahí, Diana, ¿quieres preguntar algo? Sí, Marcelo, buen día, muchas Sí, buen gracias. día. Bueno, es la primera vez que estoy tratando de incursionar en el tema del tarot, como te habíamos comentado anteriormente. Y este tarot, este mazo de cartas que nos estás indicando ahora, ¿es específicamente para este tipo de lectura o también podría servir para asociarlo a los otros tipos de mazos que pueda haber? Perdón la pregunta, de pronto todos están ya muy avanzados, pero para mí esto es algo muy nuevo. Entonces, quería ver si es que No esto hay. puede ser aplicable Mira, al otro tipo de mazo o no. Mira, yo creo que es importante que podamos hacerlo de cualquier modo, pero siempre tomando en cuenta en el contexto en el cual se dan las cosas, ¿sí? Lo puedes hacer, sí, lo puedes hacer, porque de hecho en el tarot común y corriente también podríamos hacer algo similar y también funciona de algo similar. Entonces, yo creo que es importante que también diferenciemos las cosas y que tengamos claro que si lo hacemos de una forma o de otra, ¿sí? No hay problema. Correcto. No hay ningún problema. Eso. Vale, muchas gracias.
Una pregunta, yo lo estoy entendiendo como si estuviera haciendo más o menos la experiencia de la desorientación, o la experiencia guiada de la desorientación cuando uno hace la pregunta. En las experiencias guiadas, en la experiencia guiada sí. de la desorientación, habla mucho de, bueno, que uno Sí, hace la pregunta y el guía sí. le da la respuesta. La respuesta, Entonces, exactamente, sí, exactamente. Justamente las experiencias guiadas también funcionan por ahí, ¿no? Están dentro del ámbito del semisueño activo. Es como una meditación dinámica, ¿no? ¿Sí? Igual que las cartas. Exactamente, ese sería como el estado apropiado para la lectura de las cartas. ¿Sí? Tal como en una experiencia guiada, tal como en una transferencia, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si podemos... pero una cuestión antes de... Siempre hagamos la lectura de cartas con alguien, ¿sí? Con alguien que también esté en la misma dinámica nuestra y que conozca el tema para poder desarrollarlo, ¿sí? Eso, sí. Sí, mi pregunta es, ¿cómo sabe uno si realmente está leyendo bien o se está engrupiendo? O sea, exactamente, por eso ves, me anticipé a tu pregunta. Por eso les decía que es importante que lo hagamos con alguien. Porque cuando uno solo se hace la lectura, uno se va, como tú dices, engrupiendo. Sí, justamente. Marcelito, yo lo que suelo hacer para también tener coherencia y no realizar proyecciones o que me salga lo que yo quiero que me salga como respuesta, hago un pedido interno o me coloco en una posición de interiorización de tal manera que a veces, por ejemplo, le pido a mi guía que me ayude a comprender o entender o tener la apertura con respecto al mensaje que necesito en este momento. Entonces me ha ayudado mucho eso, por ejemplo. A veces también hago un relax antes de entrar a la lectura, es decir, esas son las formas en que yo lo abordo para poder hacer una lectura. No sé si sirva para los demás. No, sí, desde luego, todas esas sirven, ¿no? Pero además, claro, sobre todo cuando uno está empezando en el proceso, es importante hacerlo con alguien, ¿no? Con alguien que esté, ¿sí? En parejas, trabajar en parejas el tema, por lo menos. O hacer lecturas conjuntas también son muy buenas. Y vamos a hacerlo justamente, ¿no? Eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Acá, no sé si me escucha. Sí, perfectamente. Sí. Mayolina Chat, Santiago de Chile. Disculpen porque entré un poquito tarde. La pregunta es, ¿se requiere un cierto tipo de continuidad en este proceso de manera de poder tener alguna respuesta al final de la experiencia, ¿verdad? Poder hacer una fortaleza, debilidad, donde estoy bien, un análisis de la situación y poder avanzar, es la idea, o deschavarse. Sí, Esa es la pregunta. Gracias. Sí. O sea, yo creo que hay que ir entrando en el tema, ¿no? Por un lado, o sea, es un tema de ir entrando en el tema de con respecto a las cartas, sí. Sí, hay que tener una cierta continuidad y cierta comprensión o conocimiento, digamos, de la estructura de las cartas, de la simbología, pero más es un camino, más que un camino intelectual, es un camino más... Preciosa, más linda. ¿Quieres de comida? conexión. ¿Ya no te gustan los conexión. peles? Se acabó el pescadito, ¿verdad? Por ahí. La negra de su chupeta. Bueno. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Lo abro o lo Eso. dejo ahí? Ponlo ahí en el platito. Que tiene el micrófono. ¿Cómo se llama? Sí, por favor, que eso. Bueno. No sé, ¿tienen otra pregunta por ahí o estamos? Estamos hasta aquí.
Estamos. Estamos, entonces avancemos. Bueno, tenemos los arcanos menores. Los arcanos menores están en 4 grupos, ¿sí? En 4 grupos que tenemos que corresponden a los cuatro elementos, que para los griegos representaban el cosmos, estaba organizado, estaba formado por los 4 elementos. Estos 4 elementos son los que constituían el cosmos y daban un ordenamiento cósmico. Entonces, para los griegos, abajo estaba la Tierra. Acá está representada la Tierra por el cuadradito, ¿no? Sea el cuadradito café marrón como este de acá o el cuadradito amarillo. No sé si Francisco lo puedes indicar para que se vea. ¿Cuál, Marcelo? El de tierra, que es el cuadradito, pero creo que es amarillo ese, ¿no? ¿Y el para que se vea. ¿Qué número tiene esa? ¿Cuál? Tiene varios números, son de los arcanos menores, son de los enneagramas, De los ¿sí? Bueno, la 1 es... Exacto. No, ese es fuego. Ah. No, la del cuadradito. Si alguien por ahí lo tiene. ¿Sí? Ah, ya. ¿De qué color hizo? ¿De qué color es? Ah, igual. Ah, igual. Marrón. Igual. Marrón y Sí. Entonces, alguien en las antiguas estaba amarillo, ¿no? En las antiguas, en las primeras, era amarilla, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esas salieron después de estas, ¿no? Esas que tiene Francisco salieron después de estas. Bueno, pensaba que seguía siendo amarillo. Sí, justamente por eso lo hice de ese color, porque se hizo de ese color para que se pueda ver de mejor manera, ¿no? Marcelo, van a imprimir las nuevas cartas, las que tiene, me olvidé el nombre de Francisco. Por lo pronto, bueno, cada uno podría imprimirlas, o sea, sí, las lleva y las imprime y las puede recortar y, sí. O bien, algún momento, no sé si lo volverán a hacer los del día de Don Alado, o posiblemente los hago yo, no sé, puede ser. Si hay necesidad, si se quiere, se podría hacer. Pero está disponible en todo caso, ¿no? Todos lo pueden adquirir, ¿sí? Eso. Bueno, entonces... Te pide PDF. Sí, me enviaría en un PDF para que se lo imprima. Entonces, bueno, para los griegos, sobre la tierra estaba el agua, ¿sí? Estaba el agua, no sé si se lo logró ahí. El agua, ¿no? Y son como esas olitas de color verde, ¿no? Y sobre el agua, el aire. El aire es el triangulito azul, ¿sí? ¿No? Un triangulito invertido, ¿no? Con el vértice hacia abajo. Marcelo. En las cartas y sobre el aire, el fuego. Sí, ¿No será que en las cartas modernas es amarillo? Porque el mío no hay triangulito azul, hay triangulito No, amarillo. Triangulito amarillo. Ah, puede ser, sí. Triangulito amarillo. Marcelo. Sí. Sí. Sí, algo que me decían. Sí, además, yo tengo el mazo que por la parte de atrás es de color naranja y tiene el símbolo de la comunidad. Creo que es el más antiguo, del que tiene, es oscuro y tiene el símbolo de la cruz. ¿Cuánto se llama? De la cruz. Sí. A ver, claro, ese es después, ese salió en el 2016, esa impresión. Sí, hay uno más tengo antiguo. yo también, sí. Sí, ese salió en el 2016. Perdón, ¿cuál es el símbolo del fuego? El fuego es un triángulo rojo, se siente en todas, ¿no? Sí.
Este es el triángulo rojo. Ah, ya, no invertido. Las otras tienen el símbolo de la escuela, ¿no? Este es el del... Eso. Bueno. Eso. Ese ordenamiento cósmico para los griegos era así, ¿no? Abajo estaba la tierra, sobre la tierra el agua, sobre el aire el agua el aire, sobre el aire el fuego. ¿Sí? Por eso interpretaban los griegos que los cuerpos caían, porque los cuerpos estaban formados por tierra y la tierra iba a la tierra. El agua iba al agua, el aire iba al aire y el fuego, por eso el humo subía, ¿no? Porque estaba formado de aire, ¿sí? Y el fuego, por eso las estrellas se encontraban en lo alto, porque estaban formados por fuego, ¿sí? Marcelo, algunos griegos, creo que Aristóteles hablan de un quinto elemento. Espéreme un segundito. ¿Estás muteado, Marcelo? Sí, de hecho, los griegos hablaban de los 5 elementos. El quinto elemento es el éter, que estaba sobre todos, ¿no? ¿Sí? Sobre todo lo existente, ¿sí? Más allá de porque los 4 elementos son de lo que está formando propiamente el cosmos, ¿no? Eso. El éter no era materia, el éter era éter. Bueno, ¿sí? ¿Estamos más claros? Sí. Así. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Ahora, las características de cada elemento, la tierra corresponde a la concreción. La tierra es la concreción. La tierra es fría y seca. De ahí viene el agua. El agua es el siguiente elemento que corresponde a la fluidez, al movimiento, ¿sí? A la fluidez en una dirección. Que tiene un cauce, una dirección determinada, ¿no? Porque el aire también es movimiento, pero el aire es más bien un movimiento más caótico, más desordenado, ¿sí? Entonces, la tierra es fría y seca. El agua es fría y húmeda. El aire es caliente y húmedo. Y ¿cómo se llama? Y el fuego es caliente y seco, ¿sí? Entonces son las características de los 4 elementos para los antiguos griegos, ¿sí? Entonces, como les decía, siempre y cuando eso también resuene en uno. En cierta forma, como formamos parte de la cultura occidental y de la cultura griega, queramos o no, hemos sido influenciados, además de otras influencias, porque no solamente la influencia de los griegos, pero toda la cultura occidental y la cultura imperante en el mundo se deriva de una cultura greco-latina, ¿no? Entonces, queramos o no, en nosotros está influenciada toda esa forma mental de los griegos, ¿sí? Entonces, todo ese ordenamiento cósmico que va desde la tierra al agua, el aire y el fuego, ¿sí? Está dado vibracionalmente por las cartas, ¿no? ¿Sí? Que va desde lo más denso, que sería lo sólido, a lo más sutil, que sería el fuego, ¿sí? Bueno. A su vez, en cada una de las cartas tenemos 2 grupos
Tenemos esas cartas que corresponden al enneagrama, ¿sí? Y tenemos a estas otras cartas que corresponden a las cartas de vibración. Sería interesante poder tener dividido, por un lado, los arcanos mayores, por otro lado, los arcanos menores. Dentro de los arcanos menores tenemos los enneagramas, ¿sí? Que son estas que tienen el enneagrama, ¿sí? Y las cartas de vibración, como separadas, ¿no? ¿Sí? En esos grupos, de esa manera. O sea, los arcanos mayores tenemos los individuos y las cartas de proceso. Sí. Los enneagramas y los que tienen aquí este dibujito, este monito, ¿sí? Como dicen, que son las de vibración, que indican diferentes niveles de vibración. Entonces, dentro de los enneagramas tenemos, cada uno de los puntos representa un nivel vibracional. Desde lo más denso a lo más sutil, ¿no? Igual, de igual manera. Y a su vez, podríamos hacer una analogía con los centros de energía. ¿Sí? Entonces, la carta 1, déjenme buscarlas, que tengo aquí todo he hecho un despelote. A ver, la carta 1, si ven, aquí el puntito está ubicado en el punto 1 del enneagrama. Si bien no está escrito el punto, los puntos, esta es la carta 1, ¿sí? Y tiene el puntito ahí que indica, ¿sí? Este, por ejemplo, es la carta 1 de tierra, ¿no? Carta 1 de tierra. Punto 1 podría representar también al centro motriz en su parte motriz, que corresponde a los reflejos adquiridos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Que también representa lo más denso dentro del proceso, dentro de una situación, lo más denso, punto 1. ¿Sí? El punto 2 correspondería a la parte emotiva del centro motriz. El 3 a la parte intelectual del centro motriz. Podríamos decir que está dividido en el centro motriz, en el centro emotivo y en el centro intelectual. Cada uno de los centros tiene su parte motriz, emotiva e intelectual. Aquí también es motriz, emotiva e intelectual. Motriz, emotiva e intelectual. De cada uno de los centros. ¿Sí? Entonces, esto por si acaso les voy a pasar el material donde está esto, ¿no? El punto 1 que está en el libro también autoliberación, ¿sí? En el punto 1 es la parte motriz del centro motriz, que corresponde a los reflejos adquiridos. El punto 2, la parte emotiva del centro motriz, que corresponde a los hábitos o al gusto por el movimiento. El punto 3, que corresponde a la parte intelectual del centro motriz, que es el cuidado motriz, el cuidado en los movimientos. De ahí viene el punto 5, que es la parte motriz del centro emotivo, que corresponde a las pasiones, es decir, a la expresión de la emotividad, a cómo se expresa esa emotividad, ¿sí? El punto 5, a la parte emotiva del centro emotivo, que es propiamente la emoción, que es propiamente lo que uno siente, ¿sí? Hay que diferenciar aquí, una cosa es la emotividad, la parte emotiva del centro emotivo, y otra cosa es la parte motriz. La parte motriz es cómo se expresa la emotividad, ¿sí? Por ejemplo, culturalmente, la mujer es mucho más expresiva emotivamente que el hombre, culturalmente, ¿sí? El hombre es mucho más bloqueado emotivamente, entonces no expresa mucho su emoción, pero no quiere decir que la mujer sienta más que el hombre, o que el hombre sienta más que la mujer. No hay tal. Hombre y mujer sienten lo mismo. Cómo se expresa esa emotividad es diferente, puede ser diferente. Esa es como la parte motriz del centro emotivo, ¿sí? Y el punto 6 corresponde a la parte intelectual del centro emotivo, que es la intuición. La intuición se entiende como
con algún dato, uno logra saber qué es lo que está pasando. No es un tema, no tiene que ver ni con la precognición, que es otro tema, que es conocer antes, ¿sí? O el presentimiento, que es sentir antes de que pase algo. La intuición es más bien, tiene que ver con que tienes algún dato, y de ese dato que tienes puedes intuir otra cosa, ¿no? Por vía asociativa también, ¿no? ¿Sí? Eso. El punto 7 es la parte motriz del centro intelectual, que son las imágenes. Las imágenes, la proyección, ¿sí? Como lo que uno imagina tiene que ver con el punto 7, que es la parte motriz del centro intelectual. El punto 8, que es la parte emotiva del centro intelectual, que tiene que ver con la curiosidad, con el interés, con los hábitos intelectuales también, ¿no? Sí, con el interés y el gusto por la lectura o cuestiones intelectuales. Y el punto 9 son las abstracciones, propiamente el mundo de las ideas, ¿no? De las ideas, del pensamiento, de las matemáticas, del razonamiento, ¿sí? Del análisis, eso. Eso es con respecto a las cartas, a la carta de los enneagramas, ¿sí? También podemos ver desde un punto, desde lo más denso a lo más sutil en ese ordenamiento, dependiendo de lo que se quiera. Voy a repetir el 9, que de repente se cortó la... Ah, bueno. El 9 son las abstracciones, es decir, el mundo de las ideas, del razonamiento, del análisis, de la reflexión, ¿sí? Tiene que ver con el punto 9. Eso. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Yo tengo uno. Sí, dale. En el 9 también podría entenderse que existe la síntesis de todos los anteriores o una suerte de síntesis. Sí, también. Sí. Gracias. Muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, y en cuanto a las cartas de vibración, para terminar ya con esta primera, ¿sí? Tenemos que cada carta tiene, si se fijan, tiene a una figura humana, ¿sí? Es una figura humana, ¿sí? Donde está unos diferentes puntitos, si se fijan, ¿no? Tiene diferentes puntitos. Cada puntito indica un plexo, ¿sí? Esta carta corresponde al centro vegetativo, la carta 10, ¿sí? La carta 10 de los arcanos menores corresponde al centro vegetativo y nos indica un nivel vibracional bajo. La torre es un nivel de vibración, es el nivel de vibración más bajo de lo sólido. Las figuras del ajedrez que están acá representan niveles vibratorios y la figurita humana representa a un centro. Este es el centro vegetativo, ¿sí? La carta 11, ¿sí? La carta 11, vemos que están las manos ubicadas aquí en el plexo solar, que representa al centro motriz. Y está un caballito también, ¿no? Que vibracionalmente nos indica un nivel más alto que la torre, ¿sí? Si se fijan, también está en el orden como está en el tablero del ajedrez. Está la torre, el caballo, el alfil, la reina, el rey, ¿sí? De igual manera está ese ordenamiento, ¿sí? Entonces, el centro motriz, una vibración media-baja, ¿sí? La torre era la vibración baja, ¿sí? Indica también el centro motriz. Y eso, la carta 12, si ven las manos están ubicados en el plexo cardíaco, ¿sí? Representan al centro emotivo. Es una vibración un poco más alta del alfil,
¿sí? El caballo está a una vibración más baja que el alfil. ¿Sí? Tenemos la carta 13. En los otros juegos es exactamente igual, ¿no? La representación, no hay ninguna diferencia. Pero déjenme buscar la carta. Ya. La carta 13, que representa al centro intelectual, ¿sí? La mano está las manos están en la cabeza, ¿sí? Es una vibración media alta, ¿sí? Representa el centro intelectual. Y la carta 14, ¿sí? La carta 14 es la vibración más alta de todas, ¿sí? Y está indicando el centro superior. Eso. Si pueden... Eso. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Podría apagar el micrófono alguien que está hablando? Sí, estoy tratando de encontrar, no sé quién es, estoy buscando. Ya, bueno. Ah, ya. ¿Alguien puede silenciar los micrófonos? Eso estoy tratando de hacerlo. Como estoy en el celular es más difícil, pero voy a poner a alguien de coanfitrión para que me pueda ayudar con ese tema, por favor. A ver, ¿a quién le puedo poner? Alguien que tenga un computador ahí. O yo estoy conectado con el celular. Ya le silencié, pero... Yo tengo un computador aquí. Ya. A ver. Ponme, no hay problema. Fíjate, Norita, vos, por favor. A ver, espérate, Sí. ¿quién? ¿No, Nora, me dices? Sí. Espérame un segundito. Te pongo como coanfitrión. Ya. Bueno, entonces Eso. yo apago los micrófonos de los que hablan, ¿no? O sea, Claro. de los que Hablan, digo, de los que tienen de los que hacen ruido. atrás. Apaga todos los micrófonos. Sí, mejor. Nadie puede hablar. ¿Qué hace ruido, Nora? No, pero pueden activarlo. Cuando quieran hablar lo pueden activar, no hay Claro, problema. claro, muy bien, muy bien. Ajá. Ya. Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta? No, todavía. O está muy claro, o está muy claro o no se entendió nada. Marcelo, ¿Puedo preguntar? Yo tengo una pregunta. Entonces, así como en general, ¿cuál es la relación entre los centros y los distintos elementos? Bueno, se lo va haciendo, como te decía en la lectura, va haciendo una relación asociativa, ¿no? Básicamente. ¿Sí? Eso. A ver, Clara. Hola, Clara, qué gusto. igual. ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿verdad? Mira, Marcelo, a mí lo que me gustaría, yo soy un poco torpe para esto, siempre lo he sido. El pobre Daniel sufrió bastante por ahí hace unas cuantas décadas conmigo en un centro de trabajo con esta historia. Es posible tener un material donde estén ordenadas las cartas que las podamos mostrar, porque me cuesta verlas acá. Yo las tengo en físico, ¿ok? De antigua poética menor, ¿no? Entonces, me cuesta como seguirte un poco el hilo en cuanto a las que estás mostrando, ¿no? Y de lo que se debe y dónde están, y los arcanos mayores y menores. Pensé que los demás estén más al tanto. Me gustaría, si es posible, Sí, ¿no? sí, sí. La Sí, clase. a ver, tenemos
tenemos un material que es un manual que les voy a pasar a todos para que puedan verlo. Y también, bueno, y el libro, La máquina de máquinas, bueno, ese es un poco más complejo, ¿no? Más completo, digo, más complejo, más completo, sí, que ese lo pueden adquirir en Amazon. O si se puede, si hay un grupito en algún lado, lo podemos comprar y hacemos un pedido que sale mejor, ¿no? Que hacer cada uno una compra. Porque si cada uno hace la compra, le sale más o menos el libro como en unos $25 más o menos. Pero si se hace en grupo, sale más económico, sale como en $12. Si es que hay un pedido, por ejemplo, de unos 10 libros, se puede salir en unos $12 cada libro. Eso. Bien. Eso. Pero el manual sí los voy a pasar, ¿sí? Bien. Eso. Me parece tan claro eso de la torre y del caballito y del alfil, porque yo jugaba mucho ajedrez hace muchos años cuando era niña, ¿no? Y es cierto, la torre se mueve de una manera muy básica, es como bruta la torre, es pesada, y se ve, las representaciones son perfectas en eso, siempre, es increíble. Sí, es claro. Claro. Y fíjese que están los diferentes estados de la materia, luego la vida, digamos, con el caballo, ¿sí? Luego el ser humano, luego ya planos más altos, ¿no? Sí, son como... Hermoso, sí. Sí, efectivamente. Te relacionan muy bien. Sí. Marcelo. Dale tú. ¿Va a haber prácticas en este grupo? Sí, claro, vamos a hacer con prácticas. Igual, vamos a seguir el mismo proceso, ¿sí? Ahora estamos recién iniciando, entonces estamos como viendo las preguntas, inquietudes que hay, ¿no? Marcelo, una pregunta. ¿El tarot es lo mismo que las cartas T? El tarot. ¿O cartas bueno, T? de hecho, la palabra de cartas T podría tener diversas significaciones, ¿no? Podría ser las cartas del tarot, cartas de Tot, ¿sí? Que míticamente habían las cartas de Tot. En los egipcios había el tema de las cartas de Tot, en donde estaba escrito todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. Luego, en la Edad Media, alguien asoció estas cartas de Tot, que era un tema mítico, con el tarot de Marsella, propiamente, ¿no? Justamente un hermético, Gebelin, él fue el que estableció la relación entre el tarot de Marsella con las cartas de Tot. Entonces, las cartas T podría ser las cartas de Tot o el tarot. Eso ya es, ¿sí? Ya. Gracias. Un tipo de tarot, pero es diferente, eso sí tenemos que tomar en cuenta y considerar que es totalmente diferente, más que desde un punto de vista un tanto morfológico, tienen una similitud, pero nada más. ¿Sí? Como que la estructura es igual, pero el contenido no. Así es. El contenido es diferente. Aunque hay quienes quieren asociarle y encontrar relaciones, se la pueden hacer, no hay problema. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con sus cartas, ¿no? Y con la forma en que vaya leyéndolas. Marcelito, yo sí veo una similitud también numerológica. Por ejemplo, los 22 arcanos mayores de cualquier tarot coincide con los arcanos mayores de cartas T, porque tenemos 10 individuos más 11 en procesos. Claro, puede haber, sí, de hecho hay una relación, como decía, morfológica, pero ya establecer la carta 1 de generación con la carta 1 del tarot ya es otro tema, que si alguien le encuentra relación está bien, como les digo, es un tema asociativo y si a uno le resuena, ¿no?
Sí, son 78 como, cartas. Entonces. Claro, es como, fíjese, por ejemplo, Roberto asoció también los 12 momentos del proceso con los 12 principios. Yo en algunos le puedo ver relación, en otros no los encuentro, pero eso es una cosa de cada uno, va encontrando o no encontrando una relación. Está bien, todo es válido, ¿no? Siempre y cuando en cada uno de nosotros resuene ello. Y sabiendo que estoy haciendo yo una asociación y estoy asociando de esa manera. Pero en principio no es, o sea, en principio son como son distintas, ¿no? Eso. ¿Puedo hacer un aporte ahí? Claro, claro. Tengo 20 años de trabajo con el tarot tradicional y no he logrado... Y conoces también bastante bien nuestro tarot, nuestras cartas T. No tanto como el otro, al otro lo conozco más. Y no es posible hacer una relación. Muy bien. No es posible, o sea, yo no lo logré. Sí puedo hacer una relación del tarot tradicional, el de Marsella, con el árbol. Ya. Por ejemplo, que es lo que hace, se hacen las cartas T, ¿cierto? Pero si trato de encajar los arcanos según los otros, no tiene nada que ver. No, nada que ver, exactamente. Muy bien, muy bien. Yo no conozco, yo la verdad no conozco el tarot de Marsella, conozco básicamente, muy básicamente, no me he metido en ese tema porque no ha sido mi interés. Conozco bastante bien nuestras cartas y sé que igual hay 22 arcanos mayores en un caso y hay arcanos menores, pero nada más, ¿no? Y hay los 4 elementos también, que también están relacionados, eso sí, los 4 elementos con las 4, también, por ejemplo, el tierra, que también está justamente eso en poética menor. Tierra corresponde a oros, ¿no? O sea, sí, a los pentáculos. Sí. Ajá. A oros, el aire a los sables, el agua a las copas y el fuego al caduceo, ¿no? Sí, por eso las estructuras son iguales, las estructuras de base. Después los contenidos van a cambiar. Exactamente. Justamente se habla de eso, ¿no? En poética menor se especifica eso, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que remitirnos al texto de poética menor, que es el que corresponde a las cartas T, que dice que morfológicamente hay relación, pero no tienen una ni histórica. Ajá. No el contenido. Exactamente. Exactamente. Y justamente vamos a estudiar el poética menor, que es el texto que corresponde a las cartas T, ¿no? Que lo encuadra. Eso, no sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Tengo una. Estoy aquí con la verdad, soy ignorante del tarot y nunca me relacioné con las cartas T, desgraciadamente. Algo de alquimia, sí, años A. Entonces, debo aclarar eso. Pero ¿Ya? tengo acá un torpedo antiguo, bien antiguo. Entonces, sí, una joya, justamente. Sí. Entonces, tengo acá las cartas T, sale un recuadro en relación a la alquimia, que es lo que a mí más me ha llamado la atención. Entonces dice que la carta 10, vibración mínima, la 11, ajuste, la 12, vibración media, la 13, ajuste, y la 14, vibración máxima. Lo que me gustaría saber, si es posible, la 11 y la 13, ¿cómo van con este ajuste dentro de un determinado proceso? Si es que se puede. A ver. Si no le importa. Claro, no, sí, de hecho, claro, sí. Gracias. Fíjate que en el ajuste tiene que ver justamente que acá esta tiene vibración baja, ¿no es cierto? Que es la 10. La 11, déjame encontrarla, ¿sí? Es donde tienes una vibración media baja. Es como
es como un paso intermedio entre la vibración media y propiamente lo que es la vibración baja y la media, ¿sí? Sí, que decía que corresponde, entonces, donde se ajusta lo uno con lo otro, es un intermedio. ¿Sí? Intermedio, correcto. Entonces estaría en una fase así en relación a una interpretación o trabajo. Así es, exactamente. Muchas gracias, muchas gracias. Marcelo, hola. Hola. Quisiera hacer una consulta. Aquí encontré en un PDF que habla de poética menor y cartas T. No sé si es válido, mira, es de relator Daniel Zimmerman. Ya. Dice comentarios de Nostratón. Y sabes, todo lo que tú estás hablando es bien completo, entonces como no sé si está bien, según tu conocimiento, si sirve como para leerlo, porque igual es interesante, porque habla un poco de lo que tú estás planteando. Claro, en ese texto que tú comentas que de comentarios, nuestro Atón, que el Atón es... Ajá, sí, comentarios de nuestro Atón. Claro. Atón es de Daniel Zimmerman, que es quien ilustró las cartas justamente, ¿no? Entonces, ajá, sí. Daniel fue... hubo un grupo inicial de las cartas. El grupo inicial estuvo formado justamente, encabezado lógicamente por Silo. Estaba Bruno von Ehrenberg, estaba el Negro Menenati y ¿quién más? Y el Daniel, ¿no? Ese es el grupo que trabajaron el tema de las cartas y Daniel en aquel momento tenían los nombres internos, su nombre interno era Atón, ¿no? ¿Sí? Ajá. Y ese comentario es un texto muy interesante porque ahí cuenta un poco la historia de ese proceso, ¿no? Yeah. Ese proceso de llevar a cabo el tema de las cartas. Él fue invitado a ese grupo justamente para ilustrar las cartas, porque él es quien ilustró las cartas, ¿no? Sí. Entonces va a servir como material de apoyo, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. Todo sirve en realidad, todo aquello que en los cuadernos de escuela está también, de hecho, el trabajo que yo he realizado es una síntesis tanto de los cuadernos de escuela que estaba indicando, ¿quién estaba indicando? Alguien estaba indicando, no, aquí como no... René. Mayoli estaba indicando los cuadernos de escuela, tanto los cuadernos de escuela como poética menor, el siloísmo, en todos ellos yo profundicé un poco en el tema y me metí en el tema de los mitos y establecí, y de pronto en un momento determinado al leer poética menor, estaba escrito todo, estaba ahí clarito, ¿no? Aquello que primero, cuando yo leí la primera vez, me acuerdo, poética menor, era todo tan confuso, tan críptico, muy críptico. De hecho está escrito de manera críptica, ¿no? Pero cuando me metí en el tema de las cartas y fui profundizando en cada una de ellas, estudiándolas, comparándolas, analizándolas, un día leí poética menor y ahí estaba escrito clarito para mí, en ese momento, todo lo que correspondía a las cartas. ¿Sí? Eso. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, ya... ¿Tenemos alguna otra pregunta? Marcelo, saludos. Sí. Cuando explicaste esta parte de los arcanos mayores, uno de los recuadritos decía que iba indicando los momentos, los pasos en la disciplina. Sí, y en el proceso. Disciplina. Y ese triángulo, no lo oí, el significado del triángulo, van apareciendo figuritas en su interior. Ya, el triángulo indica las diferentes cuaternas. ¿Sí? Entonces tienes la primera cuaterna. A ver, el circulito por ejemplo, es la primera cuaterna que está en este punto de acá. Cuando está en la parte superior es la segunda cuaterna. Y cuando está en
punto de acá es de la tercera cuaterna. Entonces te va indicando el paso. Por ejemplo, esta es de la primera cuaterna, el cuarto paso. ¿Sí? El cuarto paso. Sí. ¿Sí? Agradecido. Sí. Eso. ¿Otra pregunta? Bueno, acá también están las constelaciones, ¿no? ¿Sí? Y habría que remitirse míticamente a cada una de las constelaciones, a lo que representan las constelaciones. ¿No? Por ejemplo, esta es de Acuario, ¿no? Ah, no. Sí, Acuario. ¿Qué es no, esta es la tercera cuaterna. El tercer paso de la tercera cuaterna. Bueno. Eso. Está todo clarito. Wow. No. A ver. Sí, sí, clarito, sí. Aníbal, ¿qué tal? Hola, Aníbal. Yo lo que pasa es que no quiero preguntar porque como que siento que todos saben un poco más. Entonces, pues no te lo creas. Estoy tratando de entrar en temas primero, como de sumergirme, sí. Y después voy a preguntar, pero por ejemplo esto de las cuaternas y las constelaciones. Bueno, está bien. Ni idea, o sea, de las cuaternas. Sí. Ya eso igual vamos a estudiarlo, sí. No es que tenga todo claro, sino que trato de escuchar y pienso que después voy a ir metiéndome, ¿no? en tema. Así es, exactamente. Aníbal, ¿tienes levantar la mano? Sí, dime. ¿Qué tal? No se te escucha, Aníbal, no sé qué pasa. ¿Escucha mejor ahora? Ahora se te escucha, ahora sí. ¿Qué tal, Aníbal? Ah, qué bien. Muy bien, gracias. Muchas gracias por el tanto tiempo. Por el curso. Sí. Me quedan algunas dudas respecto a los arcanos menores, porque también estaba mirando en el teléfono y no me percataba bien, pero son en el enneagrama son como las subpartes de los centros y después en los otros arcanos menores, digamos, el ajedrez, son los centros en sí mismos por elemento, ¿no? Y otra duda más general es, ¿en cuántas sesiones tienes organizado este curso, Marcelo? En 3, incluyendo esta, ¿no? O sea, son 13, a partir de esta son 12 más, después de esta. A ver, en cuanto al tema de las figuritas del ajedrez, las figuritas nos indican los niveles de vibración, ¿no? De lo más denso, que es la torre, a lo más sutil, que es el rey, ¿sí? Pues son diferentes niveles. Aparte está el tema de los centros, ¿no? Sí, son como dos elementos diferentes que puedes asociarlo, o depende de la lectura, podrías tomar en cuenta el tema vibratorio o podrías tomar en cuenta el centro, ¿sí? Que también está en relación con un nivel de vibración. Eso, Aníbal. Sí, no sé si respondí tu pregunta. Bueno. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Claro, lo que tú decías, no sé tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Disculpa que estabas diciéndome antes algo. Sí, de hecho, claro, vamos a ir profundizando y entendiendo cada uno de los aspectos, ¿no? Lo importante ahora es entender la estructura básica, cómo está conformada las cartas, más que específicamente cada una de las cartas, ¿no?
Sí. Marcelo, por si acaso, les compartí, encontré el libro de Poética Menor en PDF y ¿Ya? les pasé ahorita el chat para que de pronto todos podamos imprimirlo, leerlo y Bueno. como que sincronizarnos mejor, creo yo. Ajá. Fantástico, gracias. Bueno, de todas maneras les voy a pasar tanto por correo como por el WhatsApp el texto Poética Menor y este manual que les comentaba, que es como un manual acerca de las cartas, ¿no? Eso. Ah, por cierto, para la gente de Chile hay unos libros que están, que llegan en junio, de la máquina de máquinas. Luego se podrían contactar conmigo si es que desean para eso, ¿no? Eso no sé. Muy bien. Vayan colocando también los que no los que no se inscribieron, su nombre y su correo y el país, ¿no? ¿Sí? Y el teléfono. El teléfono incluyendo el código. ¿Por dónde lo pasamos? Porque tengo una persona que hoy no pudo asistir. Aquí en el chat. Aquí en el chat para que quede en el chat. ¿Pero ese chat es grupal? No, aquí en el chat de aquí del Zoom. Okay, Sí. Sí. Luego lo copio. Se me cayó internet. Ahora acabo de volver. Muy bien. Bueno, entonces creo que estaríamos, ¿no? Creo que estamos. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya las cosas como más específicas, ya más, eso lo iremos viendo, ¿no? La próxima semana vamos a topar el tema tanto de las leyes universales y vamos a entrar ya en ver los individuos, ¿sí? Tanto entender el marco general y luego ir viendo cada uno de los aspectos, ¿no? Y también el tema de la pregunta. Bueno, vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿sí? Fantástico. La idea es Perdona, no así, que en encuentro las 12 reuniones que vamos a ver. no encuentro no encuentro el dato del libro. ¿Dónde está? Arriba, Diana. Está en el chat, ahí le pasé en el chat. Lo voy a subir de nuevo por si se les pasó, ¿ya? No, yo lo bajé, lo pude bajar. Sí, de hecho creo que como está en PDF, creo que sí van a poder bajarlo sin problema. ¿Qué pasó con Marcelo? ¿Se le cayó internet? No, acá estoy. No, está todo bien. Sí, acá estoy. No lo Solo puedo que encontrar. no, como estoy aquí, me es difícil ver el tema de aquí en es difícil ver el tema de los chats y eso, entonces. Pero luego lo reviso. No lo puedo encontrar, no sé por qué. En el chat estoy mirando, pero me apareció en un momento y apreté el chat y se me cayó internet. Entonces, yo no sé si lo borré. Bueno, no importa, ¿no? Yo les enviaría igual tanto a los teléfonos como al correo Poética Menor, como les decía, Poética Menor, voy a enviar Poética Menor, les voy a enviar las cartas para que lo impriman, ¿sí? Y también ese manualito que les digo, ¿no? Eso.
Pero tú planteaste, disculpa Marcelo, una consulta. Tú planteaste que cuando leíste este libro de poética menor al principio, te fue muy complicado entenderlo. Y después de mucho estudio, claro, le encontraste todo el sentido. ¿Eso es así? ¿Te entendí mal? O sea, ¿no sería bueno leerlo ahora quienes no tenemos ninguna idea? No sé si se perdió la conexión. No logro escuchar. Mi internet se... ¿Cómo? Ahora te vemos de nuevo, Marcelo. Estás muteado. Marcelo está muteado. Y Sí, no lo puedo yo desmutear. Ya le mandé un mensaje diciendo que por favor se desmute, pero ¿nos podés? Ahora ya está. ¿Nos podés oír, Marcelo? Así pones el micrófono, ya está. Hola, hola. Ahí sí. No sé qué pasa, mi internet anda muy mal. Bueno. Hola, ¿me escuchan? No sé si escuchaste mi pregunta, Marcelito. No sé si escuchaste mi pregunta. Hola, hola, hola. No escucho. Hola, hola, ahora escucho, Ya. ¿Escuchaste mi pregunta? Yo pregunté si yo no te entendí mal, tú planteaste que en algún minuto leíste este libro y no entendiste mucho, no entendiste nada o se te confundían las cosas, no sé, pero después de estudiar las cartas le encontraste todo sentido. Entonces te pregunto y te pido un consejo de si lo leemos ahora o te parece que vamos avanzando en el curso y lo miramos después. No, si tiene la conexión que va y viene. Sí. A ver, ahora la escucho, disculpen. Está muy mal en mi internet. No pongas tu cara, deja así una foto para que sea más fácil. Sí, voy a ver. Voy a bajar, a quitar. Un momento. Ay. A ver. Dime. Ahí está. Hola, hola. Hola, Marcelo, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho. Ya. ¿No escuchaste la pregunta? No escuché. Ah, ya. Yo te preguntaba, y a lo mejor entendí mal, pero yo te entendí que al principio tú leíste este libro y te pareció raro, no lo entendiste bien. ¿Nos aconsejas leerlo ahora o esperar un poquito el curso para entenderlo bien?
Disculpa, no lo pude escuchar. ¿Le puedes escribir? Porque no está muy mal internet, va, viene, no te entendí nada. Ya. Escribo en el chat, si es que lo encuentro. Ah. ¿Nos oyes, Marcelo? ¿Nos puedes oír? No. Parece que no. Bueno, les voy a contar un poco mi experiencia. Yo estoy desde casi el comienzo de los talleres de Marcelo, trabajando, o sea, todo es válido. Les gusta estudiar, estudian, al principio uno no entiende nada, después es como que uno va estableciendo un diálogo con las cartas y va aprendiendo desde otros lugares. Me parece que el aprendizaje no va por el terreno intelectual inicialmente. Se comprende después, y se comprende sobre todo en la práctica y la complementación con otros. Ya, entiendo. Al principio es como que uno está ahí medio, bueno, no entiendo nada, por más que lea materiales no entiendo nada, y en la práctica y en la complementación grupal es como que uno va tomando la información desde otros lugares que no son necesariamente los intelectuales. Por lo menos esa fue mi experiencia y lo que viví en la experiencia con otros, ¿no? Es en la complementación de los grupos donde se enriquece realmente el trabajo y donde se aprende y donde se entiende. En la diversidad de puntos de vista y en la complementación de esos puntos de vista. Muchas gracias, Anita. Y muy, muy bueno, gracias, sí. Sí, justamente ahora escuché un poco lo que dijo Ana y supongo cuál era la pregunta, entonces me parece que esa es la respuesta más adecuada. Sí hay que leer, pero lo más importante es esa conexión que uno va teniendo, ¿no? Porque no es tanto por el dato intelectual, es más vivencial, ¿no? Y en la continuidad del proceso. Y experiencial. Desde mi punto de vista, la continuidad. Tratar de no faltar, asistir a todos los encuentros. Sí, yo lo voy a traducir como permanencia, ¿no? Exactamente. Entonces habrá que trabajar acá, además, la permanencia. Para algunos no es tan fácil. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegro mucho estar en este curso. Le agradezco mucho a Marcelo por la entrega desinteresada. Y bueno, yo tengo que hacer todo un esfuerzo para estar acá a esta hora, porque en Chile son la 1, y yo entre 10 y 1 estoy en labores de casa, vivo sola con mi madre de 91 años, tiene 91 años, la ayudo a vestirse ahora, así que voy a ir corriendo a vestirla para que no almorcemos a las 4 de la tarde. Pero estoy feliz de estar acá. Eso. Yo quiero agradecer también a Ana, que me invitó a participar, que es mi compañera de la disciplina de alquimia, así que quiero agradecer muchísimo, porque tenía mucha necesidad de aprender y conocer todo el tema de las cartas, pero no sabía de la existencia de las cartas T. Y cuando ella comentó, al pasar en el grupo de la disciplina de alquimia,
que estamos transitando, esa virtud, esa capacidad que ella tenía, yo le pedí si me podía ayudar, y bueno, hoy justo me comenta esto y dejé todo lo que tenía que hacer para participar. Así que muchísimas gracias, Ana Ferreira, y muchísimas gracias, Marcelo, y a todo el grupo, ¿no? Que somos un montón, la verdad que estoy fascinada. Nosotros también tenemos un problema de horario acá, porque nuestra reunión de disciplina empieza a las 12, de 12 a 1, de 11 a 1, o sea que se nos superpone este horario. Comenté. Vamos a estar complicadas, a lo mejor lo digo porque escuché a otra persona complicada con horarios, a ver si se podría correr un poco. Bueno, por las dudas, pregunto si hubiera alguna posibilidad de otro horario, facilitaría mucho. ¿Dónde está Marcelo? No lo veo. Marcelo está con problemas. Está en el éter. En el éter. Se fue al éter. Sí, Marcelo viene con problemas de conexión hace rato, o sea, le está funcionando mal el internet o los aparatos de conexión. Entonces, en las reuniones en las que él participa, está pasando esto, ¿no? De que se desaparece y aparece. Se le cae el teléfono. Sí, se le cae el internet y reaparece. Se le cae la señal. Aquí está, ya volvió. Ahí está, mira. ¿Dónde estaba Marcelo? Ahí está. Ahí está. Estamos grabando, este silencio lo estamos grabando. Diga alguien algo. Hola a todos. Ya está, ¿ves? Saludito. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, yo soy Iván. Quería preguntar si porque yo no puedo ingresar a la hora que estaba estipulada, pero quería preguntar si esta grabación, esta reunión, la pueden compartir por el correo para tener toda la información. Sí, ya dijo Marcelo que vamos a tener acceso a la ya. grabación. Claro, como llegué como una hora después, no me percaté de eso, pero eso quería preguntar. Muchas gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Ya creo que está mejor, Hola, ya me Marcelo. escuchan. Eso, sí. Se me fue un poco el internet, ahora volvió. Sí, no sé, no logré escuchar los comentarios o preguntas, cosas que... Yo estaba preguntando acerca de que pudieran compartir el video, pero me dijeron que sí lo iban a compartir al correo porque yo no pude participar en toda la reunión. Ya, claro, no hay problema. Ya, súper. Muchas gracias. Bueno, creo que estamos terminando. Por suerte, no se interrumpió el momento en que estaba dando las explicaciones y eso, ¿no? No. Pero si hay alguna pregunta que... Por ahí escuché una respuesta que la estaba dando Ana, que me pareció muy apropiada en cuanto a la comprensión de los temas. Si bien son complejos, pero no tanto en la complejidad desde un punto de vista intelectual, sino más bien la complejidad viene por ese tema que tiene que ver con la conexión desde lo más profundo, ¿no? Para poder hacer la lectura correspondiente.
Y creo que se va a ir entendiendo en medida en que vamos practicando, en medida en que vayamos también estudiando, porque tiene que ver también con un estudio, con conocer, por un lado, la simbología, por poder establecer relaciones y por poder conectarnos, ¿no? Entonces, no se preocupen mucho si es que al comienzo están un poco perdidos, ya nos vamos a ir encontrando, que creo que a todos nos ha pasado eso, y me incluyo, porque en un primer momento yo también, cuando empecé con el tema de las cartas, no entendía nada, y poco a poco fui entendiéndolas, ¿no? Así es que eso les diría. Y cuando descubran que es un mundo maravilloso el tema de las cartas, es que nos da respuestas muy fuertes y muy potentes, es muy potente. Yo les cuento que hice un viaje, regresé hace pocos días, donde tuve muchas dificultades, e hice una consulta de las cartas, recuerdo en Tucumán justamente, ¿no? Una situación bastante complicada, y me dieron respuestas muy interesantes que me permitieron continuar en el viaje, y todo a partir de ahí se fue resolviendo de mejor manera. Así es que yo sé que no es un tema, lo que sí hay que entender que no es un tema mágico, sino que la respuesta la encontramos en nosotros mismos, ¿sí? Eso es importante entenderlo, que no lo podemos tomar a las cartas como un fetiche, ¿no? Las cartas es una máquina, y como una máquina hay que utilizarla de esa manera, ¿no? Como una máquina, como la máquina de máquinas. Es un oráculo, pero los oráculos trabajan con la energía de uno y también la de los guías, es mi opinión, absolutamente. Muy bien, sí. Sí, de hecho, claro. Muy ancestrales, muy antiguos, y donde está uno, lo mejor de uno, lo más sagrado, lo más sabio, y también están los guías, ¿no? Así es. Sí. Están ayudando a guiarnos. Uh-huh. Así es. Bueno, yo me tengo que retirar. Muchas gracias, bueno. Marcelo, y todos los presentes, a los que han dado respuesta, los que más saben y que nos están ayudando a todos los que no tenemos ideas en este proceso que me parece muy interesante. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Creo que ya nos despediríamos. Y bueno, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo a todos. Recuerden, bueno, es a la misma hora, sí, el próximo domingo. Y eso, ¿no? Bueno. Gracias a todos. Gracias a ti, Marcelo. Hasta el próximo domingo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias, Marcelo. Un bonito día. Chao, chao. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Beso. Un abrazo. Un abrazo. Hasta el domingo. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos. Hola, Claudia, qué gusto verte. Bueno, al menos tu foto.